El primer vino, lo digo en el argumentario, sale de un pueblo que hasta ahora no había estado presente nunca en las selecciones de contubernio y que a mí me parecía importante meterlo lo antes posible. Y en Chipiona hay una bodega importante porque es muy antigua y porque es ahora mismo un poco la que mantiene la producción de vino desde lagar a la solución embotellada. Se llama César Florido y es heredera de una casa muy antigua del Marcos de Jerez que se llama Florido Hermano, heredera parcial. Florido Hermano se dividió en diferentes proyectos. Gaspar Florido era otra casa que salía también de aquella matriz. Y César Florido continúa trabajando en Chipiona, en 3 bodegas urbanas que están en el centro del pueblo, bonitas, antiguas, con moscateles, que Chipiona siempre es un pueblo muy identificado con los moscateles dulces. De hecho, cuento, y es cierto, que con mi padre de pequeñito siempre íbamos a César Florido a comprar moscateles para los tonelitos de aquí de la barra, de granel. Y porque ellos tienen una afinidad muy grande con los moscateles en Chipiona. Pero este vino es palomino, no es moscatel. Podíamos haber cogido algún moscatel también de la casa, de hecho no lo descarto porque son vinos cuando son viejos que me gustan mucho. También son vinos muy aromáticos, la moscatel tiene grandes defensores y gente que la entiende menos, ¿no? Pero es un vino dulce muy característico del Marcos de Jerez y si tenemos que buscar una buena moscatel seguramente nos tenemos que ir a Chipiona y dentro de Chipiona tiene la opción de la Cooperativa Católico Agrícola que está allí trabajando y de César Florido fundamentalmente. César Florido, al ser heredera de una casa muy antigua, pues tiene muchos argumentos históricos que recuperar y de hecho el Armijo es una viña que estaba muy asociada a los Floridos históricamente, de hecho sigue siendo propiedad de un Florido, de 2 hermanas, que son las propietarias actuales. Estas señoras le venden la uva a César, él la trabaja en su lagar, un lagar que tiene en el centro de Chipiona, y la utiliza para hacer vinos base que después reparte en las soleras de César Florido, porque es una bodega que hace fino en Chipiona y hace todo tipo de elaboraciones, ¿no? Pero el vino que hemos traído a esta caja es un blanco. Podía haber sido cualquiera de los otros, probablemente. Hace un fino en rama, que es muy interesante, y hace creams viejos, que son súper divertidos, muy bonitos. Pero un día él me comentó que tenía unas añadas, y como las añadas de vino blanco son escasas en el Marcos de Jerez, porque sigue siendo un mundo en formación, a mí aquello me llamó la atención, él me las dio a catar, tenía diferentes añadas de diferentes procedencias, puestas en botas y con un hilo conductor, con un elemento común, y es que normalmente las tenía llenas, sin velo. Casi todo lo que se está haciendo con blancos fermentados en bota aquí en la zona se está haciendo con velo. El velo simplemente consiste en dejar vacío dentro de la bota y esperar a que aparezca. Si tú haces ese ejercicio de dejar aire dentro de la bota y esperas incluso a graduación natural, el velo te va a aparecer naturalmente. Y es una forma de criar los vinos blancos muy conectada con la tradición del Marcos de Jerez, porque nosotros trabajamos con velo en la gran mayoría de los vinos blancos que elaboramos, las manzanillas y los finos, ¿no? Es una conexión lógica cuando trabajas con vino blanco. Hay muchos blancos en el Marcos de Jerez que están trabajando con velo como herramienta de crianza. Pero él decide, cuando hace este tipo de elaboraciones, llenar las botas, con lo cual no hay presencia de velo. Es hacer un blanco al estilo común del mundo, no como se hace normalmente aquí, con ese vacío, sino como se haría un blanco en cualquier otro sitio, pues como haría alguien en Rueda si criaran botas o en Borgoña. Los catamos, había mucha diversidad y el que más nos enamoró fue Miraflores del 2020. Había 3 botas, seleccionamos 2 que nos gustaron más. Yo en aquel ejercicio estaba con Pedro Morales aquel día y con el propio César y con su hijo, que es el relevo generacional que va a tener esa bodega. Afortunadamente que te alegra, ¿no? A ver además que está el propietario, pero ya hay un reemplazo generacional. Esperemos que César viva muchos años, todos los que pueda, pero tiene un hijo, que eso también es importante, y hablamos, y se terminó embotellando en lo que tenéis ahora cada uno en vuestra casa, en formato de vino blanco embotellado, casi sin filtrar. Antes lo hemos catado aquí un poco con José María, y a mí me parece un vino muy, muy atractivo.
él decía que no le encontraba ese hilo conductor que suelen tener la mayoría de elaboraciones de vino blanco que hay ahora mismo en la zona, es verdad, pero es probablemente por la ausencia de ese velo. Claro, lo que tenemos es una palomino criada en bota llena durante 2 años, embotellada con muy poca filtración, tal cual estaba en la bota, y de una selección de vasijas. Las botas que se utilizan para la crianza son botas viejas, no son botas nuevas, con lo cual no debe haber una madera ahí. Normalmente la madera en este tipo de elaboraciones sería perceptible, pero aquí César Florido, también es algo habitual en la zona, lo que utiliza son botas muy antiguas que ya no transfieren esa madera, ese carácter de madera al vino. No hay madera, no hay velo, hay carácter varietal y hay una asociación lógica de esa bodega con un pago histórico que está detrás de la casa desde siempre, que es Miraflores, donde está la viña del Armijo. Y me parecía que era algo muy bonito para llevar a Contubernio porque te ayudaba a entender la casa, lo que está pasando con los vinos blancos y un montón de cosas más. Y el vino es muy interesante. ¿Un poquito más? Sí, por favor. ¿Y el catering de la etiqueta? Es que, claro, el vino no tiene etiqueta. Ya, me imagino. Me preguntan por el diseño de la etiqueta. No tiene, igual que sucede en otras ocasiones, cuando vamos a una bota nueva o a una elaboración nueva para Contubernio, pues tenemos que inventarnos una etiqueta. Y yo siempre digo lo mismo, para 1100 botellas que se han hecho de este vino, trabajar con diseñadores y todo esto no lo haría muy viable y ni siquiera muy interesante, porque también los plazos suelen ser muy cortos, ¿no? Tenemos que ser ágiles. Y entonces esa etiqueta pues la ha dibujado un niño de aquí del barrio. No, es una cosa sencilla, yo creo que bonita, clásica, que no es bonita, sí. Y resalta sobre todo algo que es muy importante en el vino, que está muy conectado con los debates que hay ahora mismo en la región, y en el caso de los vinos blancos son debates donde queda demostrado cada vez más que la viña, el pago, sí que tiene una trascendencia clara, y es dar relevancia sobre todo al origen de la uva, ¿no? Al pago Miraflores, y después por ahí aparece César Florido. Es una etiqueta muy sencilla, pero suficiente para un vino que solo se haya llenado una vez, no se va a llenar nunca más, porque con estas botellas desaparece la añada de la casa. La tercera bota ya además no está en la criadera. Muy interesante. ¿Os gusta? ¿Él en botella? Él embotella muchas cosas. No, pero no. Este tipo de blanco no. No. ¿Y para qué tiene entonces esa bota? A nivel experimental, él contaba, es una bodega que, bueno, es grandecita, no es muy pequeña, entonces algunas de esas elaboraciones contaba que después terminaban yendo a la criadera. Tiene un cliente en exportación, creo recordar alemán, que a veces se llevaba una bota para Alemania embotellada, y también un poco, él lo hace por entender, ¿no? Como estamos todos trabajando en la zona, intentando entender el potencial de los vinos blancos, cada uno hace esa interpretación de una manera, unos con velo, otros sin velo, otros con barrica nueva francesa y otros con barrica vieja. Cada uno está haciendo una interpretación de los vinos blancos. Esto es una forma más de interpretarlo, y es una pequeña bodega de Chipiona quien está haciendo ese ejercicio, y por eso hemos podido utilizarlo para Contubernio así tal cual está compartido. Continuamos. El segundo... Este con langostino está rico. Con langostino mismo. Es una petición. Es una petición. ¿Se escucha o voy diciendo lo que comentan los...? Ahora hay mucho mantejuazo. José María. ¿Qué hago? No me he enterado. Lo digo, ¿no? Estaba pidiendo langostino. Digo que es muy temprano para los langostinos, y además tú sabes que eso para el ácido úrico es terrible. José María es médico y siempre que uno tiene que decirle que no, hay que poner un argumento de medicina a la contra. Si no, claro. No se chupa la cabeza.